Entonces, ¿cuáles de estas creen ustedes que sean formas bilineales? ¿Será forma bilineal la primera? Esta segunda sí, ¿verdad? Porque es el producto interior. Es el producto interior de dos vectores. Pero esta, verifiquemos a ver. Yo siento que es más fácil verificar la operación conjunta. O sea, esta, alfa X más beta Y, coma, alfa X más beta Y. Bueno, X, Y, X prima, prima, prima. Ahí. Entonces sería, ocupo ver las componentes. Esta es alfa X1 más beta Y1, coma, alfa X2 más beta Y2. Aquí es alfa prima X1 prima más beta prima Y1 prima, coma, alfa prima X2 prima más beta prima Y2 prima. ¿Sí? Entonces, este es el primer vector, segundo vector. Al aplicar la operación, me queda X1 más Y1, que es primera componente del primero, o sea, la primera componente de acá y la primera componente de acá. La primera componente de acá es alfa X1 beta Y1 más la primera componente de acá, alfa prima X1 más beta prima Y1. Sí, Sí. entonces, aquí creo que tocaría calcular, aquí tratar de construirlo, creo que no me funcionaría, porque en todo caso sería el producto de estos dos X1 más X1 prima. Y eso término no está aquí. Sería como de construirlo. Que este lado, y ahora el otro extremo, ¿quién debería de ser? Debería ser alfa prima, alfa, f de x1, x prima, más alfa beta prima, f de x, y prima. Más
beta alfa prima, f de y, x prima, más beta prima, f de y prima. Entonces, este lado es esto multiplicando a la primera componente de aquí y la primera componente de aquí, o sea, x1 más x1 prima. Esto es alfa por beta prima, x1, y1 prima. No, x1 más la primer componente de y prima, que es y1 prima, ¿va? Más beta alfa prima, f, no, f ya no va. Primera componente de y es y1, más x prima. X prima es x1 prima. Más beta prima, primera componente de y que es y1, más la primera componente de y prima, que es y1 prima. Sí, y estas dos son diferentes. Entonces no es forma bilineal. La primera no es. La segunda, esta segunda, nosotros la podemos ver así como X producto interior con Y, porque eso es en realidad, mire, el producto interior de X con Y es X1, Y1, X2, Y2. Entonces, en el caso de los reales, si esto fuese, sí, pero sí es en los reales, es un producto interior en R. Entonces, esta sí es forma bilineal. Y bueno, para verificarlo, alfa X, beta Y, alfa prima X prima, más beta prima Y prima. Entonces, esto sería alfa X, beta Y, producto interior, a trazar una línea así. Entonces, X prima, es X, Y prima, más beta alfa, Y X prima, más beta prima,
Y, y primo. Y aquí sí es. ¿Sí? ¿Esta será o no será? Ujú. ¿Qué opinan de este? Ah, X1, X2 menos Y1. Ese es como un determinante, va. ¿Vale? Esto, que es X1 por X2 menos Y1 por X2. Sí, parece que sí. O sea que es algo así, ¿va? No, X1, X2. Esto por esto menos este por esto.
Aquí sí creo que voy a tener que aplicarlo dejando fijo una, porque si no se me va a hacer muy grande la expresión. Pero vamos a ver cómo lo manipulamos este. F de alfa X, beta Y, X prima. Esa es una forma. Solo voy a revisar la definición inicial. Aquí mezclo. No me termino de decidir si colocar todas las expresiones. Vamos a ver. Entonces sería la primer componente de acá. La primer componente de aquí es alfa X1 más beta Y1. Dice que es X1, de ahí va Y2. Pero Y2 es la segunda componente de acá. La segunda componente de acá la segunda de acá es alfa prima X2 prima más beta prima Y2. Menos. Menos. Y1. Y1 es la primera componente de acá. Por la segunda componente de acá. Ahí, ¿verdad? Sí, va a quedar medio grande esto. Alfa, alfa prima
X1, X2. Alfa, beta prima, X1, Y2 prima, beta alfa prima, beta alfa prima, Y1, Y2 prima. Y luego beta, beta prima, perdón, estoy aquí. Beta, beta prima, Y1, Y2 prima. Cheque. Ahora voy con el segundo. Es alfa prima, alfa. X1 prima, X2. Alfa prima, beta. Alfa prima, beta. X1 prima, Y2. Más beta beta prima, alfa. Y1 prima, X2. Más beta prima, beta. Y1, Y2. Sí, entonces aquí están las cuatro constantes que debo agrupar, miren. Son las constantes, me voy a guiar. Que es esta y esta. Sería esta, sacando de común este. Luego alfa, beta prima, este, menos alfa, beta prima, este. Más este ahora.
Es beta alfa prima menos este. Más este. Ahí va. Pero prácticamente este es. Sería X1, X2. Y de ahí X1 prima, X2 prima. Este es X1, X2, Y1 prima, Y2 prima. Más beta alfa prima. Y1, Y2. Y1. Pero aquí creo que tengo un error. Este último Y2 prima. Y1, Y2 prima. Y1, Y2 prima. Y este primer producto tengo malo. ¿Cómo queda? Y1, Y2 prima. Ajá. Y en el segundo es en el negativo. Y1. Al revés. Es Y1 prima Y2. Y1 prima Y2. Cheque. Sí. Entonces aquí es Y1, Y2, Y1 prima, Y2 prima. Es X, X prima. Esto es
X, Y prima. Esto es F. Y, X prima. Ahí, ¿verdad? Está X con X prima, X con Y prima, Y con X prima y Y con Y prima. Sí, es forma de lineal. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Tiene una? Sí. Ajá, En la diapositiva anterior, ajá. bueno, ajá, justo ahí donde viene el puntero, siempre hay que ponerle como esa forma a la función para que sea alfa de x más beta y luego una prima. Es Bueno, que digamos el mismo componente, pero como prima. son dos vectores distintos. No, puedo llamarle como quiera los vectores. No, sí, pero me refiero a que sean así dos de esa forma por cómo dice que está definido el ejercicio desde el inicio. No, es que esta es la fórmula para probar eso. Deben ser distintos los vectores. Un vector diferente acá y un vector diferente acá. Ah, sí, pero no podría como poner tal vez solo como X y en el otro Y. O sea, siempre tiene que llevar eso, un alfa más beta, o sea, la componente que se sume ahí. Ah, es que eso es por la ecuación que uso yo para probarla. Oh, Es que acuérdese que tiene varias opciones. Está aquí. Usted lo puede ah, verificar así, ya, dejando fijo esta. O dejando fijo la primera y hace esto. O ajá. hace esta. Ya, ya. O sea que, Sí, eso era. Gracias. C, D, y esta. ¿Será o no será? ¿Qué opinan al respecto de esta? Podría ser que sí, porque como la primera, quitándole el cuadrado, sí es, o sea, solo... Ah, no, pero es que ya era el producto puntual. No, entonces ya no.
Yo digo que esta no es porque, vamos a ver. Es que trabaja solo con las primeras componentes de ambos. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Si aplico F, no lo planteamos. Vamos a hacer toda la sopa de letras. Alfa, X, beta, Y, alfa prima, X prima, un beta prima, Y prima. Entonces, según esto es X1 es la primera componente de este. La primera componente de este es alfa X1 más beta Y1 más la primera componente del segundo, alfa prima X1 prima más beta prima Y1 prima al cuadrado más no, menos lo mismo solo que negativo. Pero esto lo voy a agrupar de forma adecuada porque debe verse esta expresión, por ejemplo. Porque debe ser, creo que aquí no me va a quedar bien esto.
Mm, tendría que asociar este con este. Y de ahí este menos este. Luego debería de estar este con este. En suma. Y ahí este con este en suma. Este con este en suma. Mm, creo que esta va a ser muy confusa esta. Puedo usar la otra forma mejor. Voy a probar si es lineal en una. Porque así se me está haciendo bien complicado. Vamos a ver. Alfa, X, beta, Y, X prima. Esto aplicando la fórmula es esto más X1 prima. Vale. La primera componente más la segunda más la primera componente de acá. La primera componente de aquí es X1. Quito esto. Quito esto. Y de ahí esta primera componente menos este. Ahí, ¿verdad? Pero, ¿cómo se vería este desarrollo? Se tendría que ver como alfa F de X prima más beta F de Y prima. Perdón, X prima. Entonces, esto queda. Esto es alfa por X1 más X1 prima al cuadrado menos X1 menos X1 prima al cuadrado, pero por alfa. Más beta Y1 más X1 prima primeras componentes de estos menos beta por ahí, ¿verdad? También aquí, ¿verdad? Ahora, estos dos deberían de ser iguales, pero si ustedes, por ejemplo, hacen este desarrollo, les va a quedar alfa cuadrado, x1 cuadrado, este al cuadrado, y de ahí este al cuadrado, y de ahí el producto de dos veces este con este, y eso no se va a ver acá. Dos alfabetas ni se van a mezclar.
¿Se fijan? Que estos dos no son iguales. Entonces deberían de ser iguales. Ya como no es lineal en la primera, entonces no es forma bilineal. Sí, lo ven. Ven ese detalle. O sea, si ustedes desarrollan este, tendrían alfa por x1 cuadrado más beta por y1 cuadrado. Beta cuadrado, y1 cuadrado. Más este al cuadrado. Y de ahí 2 por este. Más 2 este por este. Más 2 este por este. Y eso aquí no se va a dar. El término alfa por beta, x1, y1 por 2. Ese ni tan siquiera va a aparecer aquí. En el desarrollo. ¿Lo ven? Sí, sí se ve que no, no es lineal. Entonces no, no es una forma bilineal. Y el último, pucha, no salimos ni de los ejemplos. Y este último, aquí sin importar el XY da 5. Eso quiere decir que que este, por ejemplo, esto es 5. Pero miren, alfa, alfa prima, fx, x prima, más alfa beta, más beta alfa, más beta, beta prima. Cada una de estas es 5, pero no, o sea, 5 alfa, alfa prima. 5 alfa beta prima. 5 beta alfa prima. 5 beta beta prima. Y es distinto a 5. No es. ¿Sé qué? ¿Alguna pregunta? No, Lick, ninguna. Ahora, este tal vez es más corto por las propiedades que tenemos nosotros. Aquí son matrices fijas. Mm, sé que todos son largos. Démosle una pensadita a este, a ver. Dale un minutito. Voy a pausar. Bueno, vamos a ver con este. Con esta. Entonces sería alfa A más. Ah, bueno, solo hay que revisar el producto, ¿verdad? La traspuesta es de 3 por 2 y este es de 2 por 3. 3 por 2, 2 por 3. Vamos a tener matriz de 3 por 3. Y es la traza, entonces ya nosotros conocemos las propiedades de la traza.
sí, sí se puede efectuar el producto. Y sí me queda una matriz, una matriz cuadrada, que es lo que me interesa. Entonces, en la primera componente vamos a colocar alfa A, beta, beta B, coma, alfa prima, A prima, beta prima, B prima. Entonces, esto es traza del producto de estas matrices. Debería transpuesta en la primera. Así sí, puesta, correcto. Entonces vamos a aplicar las propiedades adentro. Tenemos traza, es alfa A transpuesta, beta B transpuesta, alfa prima, A prima, beta prima, B. Hago la distributiva. Tengo alfa, alfa prima, A transpuesta por A prima. Luego alfa, beta prima, A transpuesta por B. B prima. Más beta alfa prima, B transpuesta, A prima. Y beta, beta prima, B transpuesta por B prima. Pero al aplicar la traza a esta matriz, sabemos que los números salen de las trazas, los números que multiplican las matrices. Y en suma de matrices es la suma de las trazas. B transpuesta B prima. Sí. Pero esta es, tal vez subir un poquito de esto. Alfa, alfa prima, F de A prima. Más este prima yo le he puesto transpuesta.
alfa es f de A B' más beta alfa prima f de B A prima. Y esto es beta prima f de B de transporte. Se cumple, ¿no? Sí. Es forma bilineal. Ahora, ¿en qué cambiaría al introducir esa matriz C que no va a cambiar entre productos? Que va a haber una C aquí, ¿verdad? Entonces, al haber una C aquí, esa C prácticamente la incrustaría en esta, ¿va? Entonces diría A traspuesta C, B, aquí sería A traspuesta C, B traspuesta C, B traspuesta C. Entonces también sería, bueno, no es que estábamos verificando, aquí solamente es el álgebra que tendríamos que hacer. Prácticamente. Porque la operatoria para la segunda parte es la misma. Entonces, para este, lo que cambia es una C. Esa C, el efecto se va a ver acá. ¿Sí? Entonces, el efecto aquí es C, C, C y C. Aquí sería la C, la C, la C y la C. Y luego esta se convertiría en A', AB', BA' y B'. Forma bilineal. Cheque. ¿Alguna pregunta? No, le Cheque. Aquí lo vamos a dejar hoy. El lunes vamos a seguir con estas. Les aviso si el lunes llevo los exámenes. Les aviso el domingo. Los termino de revisar. Y si voy, yo les digo. Y se llegan a ver. Si no igual, voy a ir el miércoles. De igual manera voy a llevar los exámenes. Entonces, pero del miércoles no paso de la revisión de ustedes, de los dos parciales. Y vayan pensando para cuándo, porque el examen estaba propuesto para ¿qué fecha? ¿Recuerdan? A ver, la verdad no me acuerdo, Lee, pero creo que para el fin de semana. El 3 está. está para el 3.